Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Mateo 8:26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez más, Señor, ponemos en tus manos estas palabras, Señor. Que seas tú guiándonos, Señor, que seas tú hablándonos. Habla, Señor, a nuestros corazones y sigue, Señor, transformándonos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Hermanos, esta es la quinta prédica de la serie Siguiendo a aquel que aún los vientos y el mar le obedecen. De la cita base dice Kistemaker: Jesús les recuerda que no había razón válida para su confundido pánico. Muy recientemente, estos hombres habían sido elegidos para ser discípulos de Cristo, con miras al apostolado y todo lo que esto incluiría. ¿Permitiría aquel que los había escogido que perecieran en el abismo furioso? ¿No era alentadora su misma presencia? El relato de Mateo es el más dramático de los tres, entre Mateo, Marcos y Lucas. En su descripción, Jesús no acalla de inmediato la tempestad. Por el contrario, mientras la tempestad aún rugía y el barco era arrastrado de un lado para otro por las olas, en la frente de Cristo se entronizó una calma totalmente majestuosa. Fue en lo peor de la confusión que les preguntó a los discípulos por qué estaban aterrorizados. Fue entonces, aún antes de ponerse de pie, que él, con perfecta serenidad y calma, se dirigió a ellos como hombres de poca fe. Esto es, hombres que no estaban recibiendo de todo corazón el consuelo que debieron haber derivado de su presencia, de las promesas, del poder y del amor del Maestro. Como lo hemos mencionado anteriormente, estos hombres que iban con el Señor en la barca lo habían abandonado todo por seguir a su Maestro. Ellos sabían que en él había algo especial que nunca habían visto en hombre alguno. Habían visto poder y sabiduría y lo seguían donde quiera que fueran. Todo indicaba que la seguridad en él era total, pero en medio de un gran peligro temen y claman: Señor, sálvanos que perecemos. Ante ese clamor, la respuesta del Señor no se demora. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Podemos imaginar, contrariamente a la agitación del mar y de sus discípulos, la tranquilidad con que el Señor los inquirió. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Hermanos, bien podemos establecer una relación entre el temor y la falta de fe. Claro que a diferencia de otros personajes en la Escritura, los discípulos de una vez, luego del temor, fueron a la fuente del poder, a la fuente de la fe, y clamaron: Señor, sálvanos que perecemos. Aún así, el Señor los reprende, y lo primero que les muestra es la duda encarnada en el temor. El mismo que deja ver la falta de fe. Esta era la duda de quienes permitieron que el temor mostrara que aún había falta de fe en sus corazones, que aún no habían rendido plenamente sus vidas al Salvador. Gracias al Señor, cuando alcanzaron toda la luz en Cristo, lo amaron con todo su corazón, con todo su espíritu y con todo su ser, y se entregaron por completo al Salvador de sus almas.
El Señor también llamó a muchos en el Antiguo Testamento. Y ellos, sabiendo quién era el gran yo soy, en momentos de angustia también mostraron falta de fe. Algunos, como los discípulos, al comienzo de la relación y ante el peligro mostraron temor, pero luego rindieron sus vidas al único Dios verdadero. Desafortunadamente, otros, los que aún siendo dirigidos por el Creador del cielo y de la tierra, pero que su corazón no estaba plenamente entregado a Él, en momentos de dificultad dieron total espacio a la incredulidad. Y otros, iguales o peores, ante el temor y el miedo, pusieron sus esperanzas en los ídolos. Unos y otros fueron muertos y desarraigados. Hermanos, vamos a hablar de algunos de los que temieron, pero luego se afianzaron totalmente en el Señor. Digo que algunos porque no podríamos abordarlos a todos. Vayamos a Génesis 20, 1 al 12. Génesis 20, 1 al 12. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y si no te permití que la tocases, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. El escogido del Señor para ser padre de naciones pecó ante el temor de la posibilidad de ser muerto. Y recordemos que ya había pasado lo mismo con Faraón, Génesis 12. Aquí podríamos afirmar que hay agravantes, toda vez que Abraham, en primer lugar, ya no era Abraham, sino Abraham, y sabemos su significado. Y tenía por ello una relación estrecha con el Dios de los cielos, con el Creador de todo cuanto existe, Jehová de los ejércitos. Pero ante la posibilidad de la muerte, deja ver que en su corazón aparece la falta de fe. Imaginamos que la reprensión del Señor no se debió demorar diciéndole: ¿por qué temiste, hombre de poca fe? Hermanos y amigos, el Señor en su misericordia fortaleció a Abraham por medio de duras pruebas, por lo cual
Y contrariamente a este momento de debilidad, fue luego reconocido como el padre de la fe, pues puso toda su confianza en Dios, sabiendo en la mayor de las pruebas que el Señor haría algo poderoso. Pasemos ahora a otro personaje, a otro escogido del Señor. Vayamos a Génesis 32, 1 al 8. Nos dice la palabra del Señor en Génesis 32, 1 al 8. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Manaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi siervo, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Hermanos, recordemos que Jacob había visto el poder del Señor cuando lo bendijo contra las tretas de Labán, cuando decidió huir con su familia por la explotación de Labán. Y en ese momento, hacía unas pocas líneas, leíamos que habían tenido encuentro con los ángeles. Pero aún así temió ante la presencia de su hermano y sus 400 hombres. Podemos afirmar que Jacob, en medio de su temor, experimentó falta de fe y desarrolló estrategias de hombres para supuestamente calmar la ira de su hermano. Pero como los discípulos, prontamente clama al Señor: Señor, sálvanos que perecemos. Dice en Génesis 32, 9 al 12. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Como vemos, en el momento de gran angustia apareció el temor, el cual reflejó falta de fe. En su corazón se debió haber escuchado con gran sonido: ¿por qué has temido, hombre de poca fe? Pero la misericordia de Dios de los ejércitos se hace presente por el clamor de Jacob y es fortalecido a tal nivel que la Escritura nos dice que por fe dio palabra a todos sus hijos. Hermanos, no podemos negar que demostraron inseguridad, que demostraron falta de fe, pero fue en un instante,
en un poco momento, que los llevó de una vez a inclinarse ante el Salvador, ante el Dios de los ejércitos, y a clamar. De una vez reconocieron su pecado y fueron de rodillas ante el único que los podía liberar de sus enemigos y les podía dar salvación. Pero hablemos de otros, hermanos. Hablemos de aquellos que temieron, pero fueron vencidos por el temor. Éxodo 14, 9 al 12. Nos dice la palabra del Señor en Éxodo 14, 9 al 12. Siguiéndoles pues los egipcios con toda la caballería y carro de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Porque los hijos de Israel, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, hermanos, este no fue un clamor como el de los demás. Vamos a ver, este fue un reclamo. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en este desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Hermanos, siempre que nos referimos a esta porción de la Escritura, sean estas 5 prédicas, recordamos que el pueblo había presenciado las 10 plagas. Esas 10 plagas que el Señor había enviado contra Egipto. Pero también, como decíamos la última vez, también vieron el poder del Señor con que los protegió para que las 10 plagas no los tocaron a ellos. Pero estos fueron un tipo de creyentes, lo pongo entre comillas, muy diferentes a Abraham, a Jacob, a Moisés y a algunos de los que de pronto nombraremos, que luego del momento de debilidad se fortalecieron en el Señor a tal grado que, sin importar el peligro o los peligros, pusieron toda su confianza en Dios y rindieron su vida a Él. Pero estos tuvieron otro temor. Este temor es un temor de gran pecado. Es el que el Señor usa, no para mostrar que aún hay algo de incredulidad en los corazones, sino para mostrar que sus corazones aún no han sido transformados, sino que sus corazones son tan duros como los de Faraón. Y el pecado es aún mayor, porque Faraón endurecía su corazón al ver las plagas contra él, al ver a sus falsos dioses rendidos. Pero estos veían las 10 plagas para defenderlos y protegerlos a ellos. Números 14, 1 al 4. Es el mismo pueblo rebelde. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y con nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto?
Acordémonos que aquí habían mandado los 2 espías a recorrer la tierra. Y estos habían apocado el corazón del pueblo. Y miren, y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Hermanos, el Señor nos ha puesto a recordar esta porción de la Escritura en por lo menos las últimas 3 o 4 prédicas. Una y otra vez nos ha hablado de la desobediencia y de la ingratitud. Nos ha hablado reiteradamente de aquellos que recibieron con gran alegría los favores del Señor, pero ante el primer problema o peligro son embargados por el temor. Y entonces aparece la desobediencia y la rebeldía. O también podríamos compararlos con aquellos que viven felices en la congregación, pero ante la exhortación aparece el reclamo, la duda y la rebeldía. Hermanos, para este momento, los israelitas no solo habían visto las 10 plagas, sino que habían presenciado la derrota del ejército más poderoso de esa época. Derrota en la que ellos no tuvieron que mover un solo dedo, sino que al igual que las plagas, todo, absolutamente todo, fue obra de Dios. Moisés tan solo alzó su báculo y el Señor dividió el mar. También habían visto el pan del cielo. Lo estaban comiendo todos los días. En medio de la nada, en medio del desierto, estaban comiendo pan del cielo. También habían comido carne por más de un mes seguido. Y habían visto brotar varias veces el agua de los lugares más inusitados. Pero el Dios de infinita misericordia, hermanos, no deja espacio a su infinita paciencia para con los rebeldes. El Señor probaba el corazón de unos y de otros. Hermanos y amigos, una cosa es tener un momento de debilidad en la fe ante una angustia o un gran temor, y otra muy diferente, como lo hemos venido diciendo, es protestar y rebelarse contra el Señor en lugar de clamar al Señor. Una cosa es que nuestra fe no sea perfecta y necesite ser afianzada por medio de pruebas, y otra, que demos espacio a la amargura, la rebeldía, la murmuración, el odio y peor aún, la incredulidad. Cuando la duda aparece por un momento, lo que no debiera ser, pues nuestra confianza debería estar totalmente en el Señor, pues nos ha dado gran luz. Tenemos más luz que todos los antiguos, porque tenemos toda la palabra del Señor de principio a fin. Aún así, el Señor en su misericordia nos reprende y nos dice: ¿por qué tenéis, hombres de poca fe? Pero cuando al pecado se le suma más pecado, cuando al pecado de la falta de fe se le suma rebeldía, el Señor reprende de forma diferente. Acompáñenme, hermanos, a Números 14, 20 al 23. Vayamos a la Escritura. Una cosa, hermanos, es tener una debilidad, y otra cosa es mantener constante rebeldía. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado, está hablando el pueblo de Israel, conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado
la verán. Pasemos al versículo 26, ahí mismo Números 14. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales murmuraron contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Hermanos, el Señor nos alerta frente a la rebeldía, frente al odio y a la murmuración. Y dice que no entrarán en mi reposo. Cuidado, hermanos, cuidado con que cada vez que tengamos una dificultad, reneguemos contra el Señor, contra el Evangelio y contra la iglesia. Cuidado con aquellos que en los momentos difíciles permiten que el temor los afecte de tal forma que la falta de fe inunda todo su ser y los hace tambalear a tal grado que dan espacio al gobierno de la incredulidad en sus corazones. Tengamos cuidado, hermanos. Una cosa es tambalear por un momento y luego estirar la mano gritando: ¡sálvame, Señor! Y otra, que nuestra fe se apoque hasta el extremo de contender y renegar contra el Señor. Pasemos a otro que su temor lo llevó a olvidarse del Señor. Vayamos a Samuel 17, 1 al 11. Nos dice la palabra del Señor en Primera de Samuel 17, 1 al 11. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Perdón, este no es un solo hombre, este es todo un ejército. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces al campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo desafío el campamento de Israel,
dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Miren las palabras que nos dice el Señor. Se turbaron y tuvieron miedo. ¿Acaso Saúl mandó llamar al profeta para clamar? No. Se llenaron de miedo y de temor ante el enemigo. Pasemos a 1 Samuel 17, 23 al 24. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Pero en este momento las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Todos estos conocían la Escritura. Todos estos hombres de guerra conocían la historia de Moisés, de las 10 plagas, del mar que se había abierto. Todos sabían cómo el Señor les había entregado la tierra prometida frente a reyes poderosos, frente a los gigantes. Todos la conocían. Y sabían que era Dios, Jehová de los ejércitos, el que los había liberado de sus enemigos. Pero en este momento huían de la presencia de Goliat. Y nos dice la Escritura que tenían gran temor. Ese temor que lleva al pecado. Ese temor que lleva a la incredulidad. Hermanos, miremos cómo el corazón del ejército se apocó hasta el extremo. Ni los soldados, ni los comandantes, ni el rey clamaron al Señor. Su temor ahogó su fe y se olvidaron del Dios que los había liberado. Fue la misma misericordia del Señor, la pura misericordia del Señor, la que les envió un Salvador. Una especie de Cristo que estaba dispuesto a morir para salvar a su pueblo. Un prototipo de Cristo que venció el temor. Les envió a David, que al contrario del resto de sus connacionales, estaba pleno en el Señor, lleno de fe y de valor. Pasemos a 1 Samuel 17, 45 y 46. Mire la diferencia de las palabras, la diferencia de la actitud, la diferencia de la fe frente al miedo extremo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová, mire, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Le está diciendo a su pueblo: se olvidaron de nuestro Dios. Se olvidaron del que siempre nos ha librado. El que nos ha liberado de la mano de nuestros enemigos. Sabrán que hay Dios en Israel. Todos nosotros conocemos la historia. Todos nosotros sabemos, como lo leíamos, el tamaño de Goliat y el gran cuerpo fortalecido de David, que ni siquiera pudo, cuando le pusieron las cosas de los soldados, la armadura ni siquiera la podía cargar. Pero no necesitaba armadura. Lo único que necesitaba
era la presencia de su Dios. El temor del pueblo fue un temor de total pecado, como lo estamos diciendo. Aquel que ahoga la fe y da todo el espacio a la incredulidad. Aquel que lleva a decir, es que no había sepulcros en Egipto que nos trajiste a morir en este desierto. Ese es un temor para muerte. Ahora sí miremos otra historia. La de otro que había visto el poder de Dios. Segunda de Crónicas 16, 1 al 10. Nos dice la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 16, 1 al 10. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Otro que va a las estrategias humanas. Y además destina el dinero que no es él, que no es de él. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento en Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y le recuerda, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Le está recordando el tiempo pasado. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Voy a volverlo a repetir. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Peor aún, cuando el pecado lo lleva a más pecado. Hermanos, la Escritura nos deja ver que así como hay arrepentimiento para vida, hay un remordimiento para muerte. Así podemos encontrarnos con un temor para vida y uno para muerte. En el primero, aunque el temor, sin lugar a dudas, deja ver, como se ha dicho, que hay niveles de incredulidad en nuestros corazones, luego del instante de la duda, el temor nos lleva a buscar al Señor y a afianzarnos a Él totalmente, a poner toda nuestra esperanza y nuestra fe en Él y solo en Él. El temor entonces no es otra cosa que la prueba que ha puesto el Señor para fortalecernos.
Es una prueba del Señor para fortalecernos. El otro mejor. El otro. El de la duda total. Aquel en el que se olvidan totalmente del Señor, lleva a quedar tendidos en el desierto. Nos lleva a la guerra constante, a que no haya paz en nuestros corazones, y a que se dé espacio a las raíces de amargura, que como la lepra lo van contaminando todo a su paso. Lo van contaminando todo. Por eso nos dice la palabra del Señor en Hebreos 12, 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mire, que deje de... No le está advirtiendo que hay que le está poniendo una prueba. Está advirtiendo una cosa más grave. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Como decíamos en el estudio del jueves, después de que el Señor cierra la puerta del arca, no hay nada que hacer. No esperemos a que el Señor cierre la puerta del arca, hermano. ¿Cuántas veces nos ha puesto el Señor estos versículos en el último año? A veces cuando va a hacer la predica digo, Señor, es que no hay otros versículos. Venga, vaya, repita, hasta que entendamos todos. Una y otra vez el Señor también nos ha hablado del amor en esta iglesia. Pero el verdadero amor, como lo dice su palabra, sin fingimiento, sin hipocresía, como hermanos en Cristo. Hermanos, debemos tener cuidado que el temor y luego la rebeldía no nos lleve a vender nuestra primogenitura por un platado de lentejas. Hermanos, preguntémonos una vez más. Varias veces lo hemos preguntado y el Señor nos manda a volverlo a preguntar. En los momentos de dificultad y de angustia, ¿se ha manifestado falta de fe? ¿Hemos tenido falta de fe? Clame al Señor para que esta sea solo un efecto momentáneo del temor, pero que se transforme en la oportunidad para entregarnos totalmente al Salvador. Si es un instante, es producto de nuestra imperfección, pero debemos ir de una vez al Salvador. Sí, hermanos, para que nos entreguemos al Señor. Que esa evidencia de falta de fe, que esa duda momentánea, sea la prueba que nos lleve a ver la gravedad de nuestro pecado. Es el momento de comenzar a mirar y a examinarnos. Que podamos ver la gravedad de nuestro pecado, de nuestras concupiscencias y buscar aún más a Cristo. Que tomados de la mano del Señor podamos vencer la duda y podamos clamar, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Que podamos clamar, Señor, aumentanos la medida de fe que nos has dado. Hermanos, puede ser entendido que cuando comenzamos esta maravillosa carrera en Cristo, o mejor, a la que Cristo nuestro Señor nos ha llamado, presentemos algunos momentos de duda, algunos momentos de falta de fe, en que el Señor nos diga, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Pero tengamos cuidado, que tan solo
sea por un momento. Y no que en cada dificultad salga a flote la poca fe que tenemos, pues si eso sucede, estaríamos en el gran peligro de quedar tendidos en el desierto. De que el Señor nos diga, me han tentado ya 10 veces. Hermanos, en el Nuevo Testamento también nos encontramos situaciones como las de Abraham y Jacob, y en este caso un poco más extremas. Vayamos a Mateo 26, 30 al 35. Nos dice la palabra del Señor en Mateo 26, 30 al 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, mire, esta noche, está con el Señor, está en su presencia. Y el Señor le está diciendo: no se jacte. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos se sentían fuertes y valientes frente del Señor y en la ausencia de grandes dificultades. Pero apenas unos minutos más tarde, apenas unas horitas más tarde, más pronto de lo que Pedro se imaginó, más pronto de lo que los demás apóstoles se imaginaron, serían probados como el oro en el fuego. Y cumpliéndose las palabras que el Señor les acaba de decir. Pasemos a Mateo 26, 57 al 61. Es que era muy fácil lo que nos ha pasado a nosotros. Es muy fácil hablar acá desde la comodidad. ¿Sí? De la comodidad de América, de la comodidad de Colombia, de la comodidad de Bogotá. No sabemos qué pasaría si estuviéramos en el norte de África. ¿Sí? Ellos estaban en total paz. Y miren lo que Pedro y ellos desde lejos iban a presenciar. Los que le prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
Esa era una respuesta para que un creyente cayera de rodillas pidiéndole perdón a su Señor. Pero no fue lo que sucedió con los fariseos ni los saduceos. Entonces, aquí aparece el corazón de Faraón, el corazón de piedra. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Qué gran dificultad era esta que enfrentaban los apóstoles. Su maestro, aquel a quien aún los vientos y el mar obedecían, estaba arrestado, humillado, maltratado y sentenciado a muerte. Si eso padecía el hacedor de los milagros, el maestro, ¿cuánto más sufrirían ellos? Debería ser el pensamiento de los apóstoles. Y el temor y la soledad los habían invadido. Mateo 26, 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Hermanos, con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, el canto del gallo no era otra cosa que la voz del Señor diciendo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Pero ya no estaba presente su maestro para decirle: sálvanos, Señor, que perecemos. Pero aún así, Pedro no huyó, ni los discípulos, ni abandonaron la barca. No fueron como Judas a ahorcarse, ni se quedó con un lamento de muerte. Las palabras del Señor por medio del gallo debieron retumbar en sus corazones y los debieron llevar a clamar, como ya lo habían hecho días antes: Señor, sálvanos que perecemos. Señor, aumentanos la medida de fe que nos has dado. Por eso, para eso son las reprensiones del Señor, para removernos el corazón, para que veamos su verdadero estado, para que examinemos nuestra fe y nuestro caminar en el Señor, para saber si estamos dispuestos, luego de la reprensión, a humillarnos y a clamar: sálvanos, Señor. O si vamos a endurecer nuestros corazones y a entregarnos a la incredulidad, para luego quedarnos contendiendo contra nuestro Hacedor. Hermanos, vamos a volver a preguntar: ¿qué hemos hecho en los momentos de angustia, de dificultad? En los momentos de dolor, de temor, de tristeza, de exhortación. En aquellos momentos
en que la respuesta del Señor no llega con la velocidad que queremos, porque queremos que las cosas se nos den ya. Cuando se nos olvida que la respuesta del Señor no está sujeta a nuestro afán, sino que debemos entender que la voluntad del Señor no se cumple en nuestro tiempo, sino en el de Él. ¿O qué hemos hecho cuando la respuesta del Señor ha sido no? ¿Hemos contendido contra el Señor? ¿Hemos elevado nuestra protesta? ¿Hemos dado paso a inmensas dudas? ¿Hemos visto nuestra incredulidad? Y entonces hemos clamado a nuestro Dios: Señor, ayuda a nuestra poca fe, ayuda a nuestra incredulidad. Hermanos, una y otra vez nos han dicho que no juguemos a ser cristianos. Recordemos que el día de la salvación es hoy. Recordemos, como les predicamos a los demás, que mientras hay vida, hay esperanza. Que hoy es el día de clamar al Señor y rendir nuestras vidas, si no lo hemos hecho, completamente a Él. Hermanos, como hemos visto por la Escritura, sí, algunos de los que escogidos del Señor han alcanzado o alcanzaron a mostrar debilidad en algunos momentos de peligro. Pero siempre fueron reprendidos por el Señor. Siempre les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Si bien no fueron desechados por el Señor, porque como se ha dicho, luego tomados de su mano, enmendaron todo y fueron ejemplos de fe y obediencia, pero a pesar de eso, recibieron reprensión. Y actuaron ante la reprensión. Se inclinaron ante el Señor y clamaron al Señor. Pues en realidad, hermanos, la orden del Señor siempre ha sido diferente. El llamado, en verdad, a pesar de que esos que temieron fueron reivindicados, fueron levantados por el Señor, su palabra también ha sido diferente. Su llamado ha sido a no temer y a confiar totalmente en el Señor. Sí, ellos lograron levantarse de su poca fe. Pero hermanos, el Señor a nosotros nos llama a otras cosas. Nos llama a confiar totalmente en Él, a entregar nuestras cargas a Él y a descansar en Él. Recordemos las palabras de Moisés a Josué, aquel que junto a Caleb siempre mostraron total confianza y fe en el Señor. Dice Deuteronomio 31:6: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Claro que algunos fieles mostraron debilidad en un momento. El Señor nos lo muestra para que no desmayemos en nuestros momentos de debilidad, sino para que nos fortalezcamos en Él. Pero como lo estamos diciendo, la Escritura también nos muestra aquellos que confiaron plenamente en Él y nunca dieron el espacio a la duda y al temor. Aquellos cuya fe nunca titubeó. Esos son aún mayores ejemplos. Esos son los mejores ejemplos a seguir. Pero hermanos, antes de seguir adelante, quiero hacer una advertencia. Cuidado con justificar nuestra falta de fe o nuestras rebeliones, tomando como ejemplo a aquellos quienes en un momento de debilidad también titubearon. Pero la Escritura nos muestra que luego se convirtieron en gran ejemplo para nosotros. Cuidado, hermanos, con que el Señor nos tenga que estar diciendo en cada momento:
¿por qué teméis, hombres de poca fe? Cuidado con tentar al Señor como lo hicieron los israelitas en el desierto, que lo tentaron 10 veces y quedaron tendidos en el desierto. Como se ha dicho, hermanos, una cosa es tener un instante de debilidad en la fe en momentos de angustia, de tribulación, y otra, que la falta de fe sea permanente y estemos permanentemente contendiendo contra el Señor. Los apóstoles, a pesar de su temor, fueron al Señor luego en total fe, pero no hallaban momento de mostrar su arrepentimiento y lealtad al Señor. Por eso, ante las palabras de las mujeres que informaron que el cuerpo del Señor no estaba en la tumba, Pedro corrió a toda prisa para ser el primero en llegar, para enfrentar lo que fuera. Ese canto del gallo retumbó en su corazón. ¿Por qué temiste, hombre de poca fe? Y luego no hallaba cómo reivindicarse ante el Señor. Pero dejemos para hablar de los apóstoles nuevamente en un momento. Y recordemos que la principal insistencia del Señor es a confiar plenamente en Él. Que en todo momento recordemos que el brazo del Señor no se ha cortado. Si bien, hermanos, cosa buena es entregarnos al Señor después de haber presentado debilidades en la fe, cosa más maravillosa, y especialmente para los niños, es que pudiéramos hacer como los que en el Señor nunca mostraron debilidad. Vayamos a 1 Samuel 17:26. Habíamos leído cuando todo el ejército, todo el pueblo apocó su corazón frente a Goliat. Pero apareció otro. El Señor envió otro. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que venciere. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: imaginémonos a David frente a Saúl. Saúl para esta época era un comandante, era rey, comandante de los ejércitos, ¿sí? Duro en la guerra, experimentado en batalla. Y le dice David, un muchacho: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba de la mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Mire, no está diciendo yo que por mis fuerzas y mi valentía, no. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Podemos decir sin equivocarnos que David tenía una vida entregada al Señor. Por eso es que siempre David tenía su confianza en Jehová de los ejércitos y tenía toda la seguridad puesta en el Creador del cielo y de la tierra. Aquel
que lo libraría de las manos del filisteo. Desde que David escuchó a Goliat, no dio espacio al temor ni a la duda, sino que supo que el Señor lo entregaría en sus manos. Podemos imaginar al Señor diciendo a David: muy bien, siervo bueno y obediente. Vayamos a otra historia que hemos leído una y otra vez. Daniel 6, del 10 al 23. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto? Que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, ¿se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando oyó el rey el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajaba para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ni ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Pensemos en todo esto, volvámonos a imaginar, hermanos. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ¿cierto? Un instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. No durmió. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Hermanos, desde un principio, sin ninguna duda ni temor, Daniel siguió orando al Señor como lo venía haciendo antes. No se atemorizó ante el decreto, ni ante las acusaciones de sus enemigos, ni ante la orden de ser enviado al foso de los leones. Como lo acabamos de leer, parece que el que estaba más preocupado, triste y asustado, era el rey. El rey, que no había podido comer, no había podido tomar bocado, y ni siquiera había llamado a los músicos para que tocaran antes de dormir. La confianza de Daniel en el Señor fue total, sin sombra de duda o temor.
Hermanos, situación similar vivieron los amigos de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego. También conocemos la historia. Desde el principio no fueron a inclinarse ante la estatua. Desde el principio se enfrentaron contra el rey y le dijeron al rey: el Dios a quien servimos puede librarnos de tu mano, rey. Y si no nos libra, seguirá siendo nuestro Dios. No hubo temor, ni miedo, ni asombro de duda en la fe del Señor. Hermanos, sabemos que estas cosas están escritas para que las imitemos. Para que llenos de fe y de confianza en el Señor, estemos siempre dispuestos, como dice el apóstol Pedro, a dar defensa de la fe. Si bien no siempre se van a dar persecuciones, ni duras pruebas como estas, siempre debemos estar dispuestos a soportar en el Señor toda situación adversa, toda tribulación y toda prueba. Hermanos, clamemos al Señor para que nuestra fe nunca decaiga. Clamemos para que el Señor nos dé una fe como la de David, la de Daniel, como la de Sadrach, Mesach, Abednego y de tantos que nunca permitieron que las dudas ni el temor afectaran su fe en Dios. Pero también clamemos que se han aparecido dudas y vuelven a aparecer las dudas en los momentos de temor. Clamemos para no esperar la reprensión del Señor, sino que llenos de confianza vayamos a Él en fe y en arrepentimiento. Recordemos que la Escritura nos llama no solo a seguir el ejemplo de los fieles al Señor, sino a seguir los pasos del Señor. ¿Y qué mayor ejemplo podemos tener que el Señor? ¿Qué ejemplo de valor, de fe y de seguridad en el Padre? El mismo que se hizo hombre en Jesucristo y soportó toda tentación. El mismo que entregó su vida siendo muerto como el peor de los criminales, pero sin haber hecho pecado. El justo por los injustos, dice la Escritura. El único que se entregó a sí mismo para dar redención a todo aquel que en Él crea. El único que sin cometer pecado dio hasta la última gota de su sangre para redimir a los pecadores arrepentidos. El único que estando al borde de la muerte y sin el más mínimo temor ni duda, clamó por sus angustiadores y dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y nosotros nos podemos perdonar en nuestra iglesia. Y peor aún, porque aún a veces no hay que perdonar porque los ofensores somos nosotros. Hermanos, ¿esa es la fe que tenemos? ¿Soportamos con fe y sin angustia ni temor todas las pruebas por las que pasamos? Una vez más preguntamos, ¿acaso decimos como Job, Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? No podemos negar, hermanos, que lastimosamente algunos han tomado como excusa el temor de los apóstoles en la barca o el temor de los apóstoles antes de la crucifixión del Señor para excusar sus temores y su falta de fe. Pero olvidan que, como lo hemos dicho, luego entregaron todo por la causa de Cristo y de su Evangelio. Hermanos, no podemos negar, como se ha dicho, que hay momentos de duda. Lo mejor sería seguir el ejemplo de los que acabamos de leer. Pero no podemos negar que en nuestra carne hay momentos de duda en la vida del creyente. Que hay momentos donde sentimos que la fe flaquea, en donde sentimos que el Señor no nos escucha. Debe ser este entonces el momento cuando debemos clamar más. Es en donde debemos decir con todo nuestro corazón, como lo hemos dicho hoy:
Señor, aumentanos la fe. Señor, danos esa fe que mueve montañas, que levanta muertos, que expulsa demonios, que sana a los enfermos. Danos esa fe del tamaño de una semilla de mostaza. Amigos, aquellos que quieran excusar su falta de fe, su cobardía y su temor en la debilidad que por momentos mostraron los apóstoles, quiero recordarles algo. Pedro murió crucificado en Roma bajo el emperador Nerón. Pablo fue decapitado en Roma, siendo ciudadano romano durante la misma persecución de Nerón. Santiago el mayor, hermano de Juan, acordémonos que fue el primer muerto, ejecutado a espada por orden de Herodes Agripa, alrededor del año 44. Andrés, crucificado en Grecia, tras ser azotado con cuerdas, predicó hasta el momento de su muerte. Juan, exiliado en la isla de Pasmos, sobrevivió al intento de martirios. Fue metido, dice la tradición, en una cosa de aceite hirviendo. Santiago el menor, lanzado desde el pináculo del templo de Jerusalén y luego golpeado hasta morir por no renunciar a su fe. Tomás predicó en la India y fue atravesado por lanzas sobre su misión. Felipe, ejecutado en Asia Menor, tras convertir a la esposa del procónsul romano. Bartolomé, martirizado en Armenia, azotado hasta la muerte por predicar el Evangelio. Señor, Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, oh Señor, quita todo temor de nuestros corazones, Señor. Danos el valor que le has dado a tus discípulos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer cualquier incredulidad, Señor. Te pedimos, te clamamos, aumentanos, Señor, la medida de fe que nos has dado. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.